Imagina que eres un chico en 1978 que camina por las oscuras calles de tu pequeña ciudad rumbo al cine. Te encontrarás con tus amigos para ver una película de terror. Aún con la inocencia de un mundo sin internet, sabes que no te va a asustar. Es imposible. Incluso si existiera un monstruo, siempre está en un castillo lejano, en una mansión o casona. Mierda, incluso en otros planetas. Pero tú estás caminando por los suburbios. El regreso a casa, que será ya entrada la noche, va a ser pan comido. ¿O no? Llegas al cine, te sientas y entonces... Para las audiencias de esa época, debió ser el shock de sus vidas. Y no es para menos. John Carpenter creó un monstruo sin rostro, en el que puedes reflejar cualquier miedo que tengas, y lo puso justo en los suburbios, en sus calles, en sus casas. Ya no había lugar seguro, ya no había nada sagrado, y a la gente le encantó. Pero, ¿por qué? América se encontraba en un lugar en el que nunca había estado. Se lamían las heridas de la guerra de Vietnam. Los soldados contaban historias horribles a sus hijos. Mientras tanto, en la tele y en los cómics, las cosas se habían vuelto bastante sanitizadas. Todos los medios de cine de la época decían que América quería ver una buena película para toda la familia. Pero como ya es costumbre, América mentía. Ellos querían ver Halloween. Y fue así como un proyecto que se hizo con un presupuesto casi nulo le dio forma a un nuevo género. Pronto le siguieron muchas más. ¿Pero qué escondía este nuevo género? ¿De verdad era el grito de rebeldía que parecía ser? Primero debemos entender que toda historia tiene algo que contar. Si no, no sería una historia. Sea de manera consciente o no, y al igual que las películas de acción, a menudo toman el camino del héroe como inspiración, el horror, en cambio, tomó inspiración de los cuentos clásicos, en específico de la preservación de las virtudes. Lo escuchamos todo el tiempo. El rey Arturo sacó la espada de la piedra por ser más humilde. Los monstruos y fantasmas de la época medieval atacaban a las doncellas que se encontraban solas. El vampirismo y su relación con la lujuria es un recurso narrativo que lleva mucho tiempo ahí. Y las historias se pasaron de generación en generación. Solo que lo que la sociedad consideraba malo ya no era exactamente lo mismo. Pero si en un slasher usabas drogas, si tenías sexo premarital, incluso si tenías cualquier tipo de pensamiento lujurioso, el slasher, de manera indirecta, salvaguardaba los valores y castigaba a quienes los violaran. Y funcionaba. Los chicos iban por la sangre y los padres estaban encantados de que sus hijos tuvieran miedo de romper las reglas de los slashers. Y esto dio pie a una pieza fundamental de la mitología americana moderna, la chica final. La chica final es el término que se le dio a las protagonistas de las películas slasher.
por lo general son las vírgenes o reservadas del grupo. La castidad era una de las virtudes que se valoraban en esos tiempos. Se oponían tajantemente al uso de drogas y por lo general eran las más tranquilas o retraídas del grupo, pero de alguna forma lograban vencer al asesino. Lógicamente, a través de los años se trató de innovar en el mito de la chica final. A veces el protagonista era un chico, a veces la chica no era virgen, pero normalmente, aunque se cambiaran las cosas, las aversiones a lo inmoral eran las mismas. Poco a poco la gente fue queriendo más en sus películas. Pasamos de Halloween, donde los asesinatos eran en las sombras o fuera de foco, a Viernes 13, donde había decapitaciones con la cámara ahí, enfocada. La violencia estaba en tu cara. A Elm Street, donde el terreno de caza se volvía abstracto, onírico, y el asesino disfrutaba completamente del terror que infundía tanto a los personajes como a la audiencia. Y así fue por años. Solo necesitan ver la cantidad de secuelas que tienen estas películas. Pero ni el peor asesino ni el demonio más aterrador pueden vencer al tiempo. Poco a poco se fueron tomando menos en serio, y a medida que se acercaba el nuevo milenio y la sociedad estaba en constante cambio, los slashers, al igual que sus monstruos, se levantaron para dar un último susto a su audiencia. Wes Craven, director ya legendario por la saga de Elm Street, decidió poner el género de cabeza, dando un giro con Scream, donde los monstruos eran los mismos fanáticos del terror, los niños que crecieron viendo este género desarrollarse y tenían ya de adultos la capacidad de hacer cosas atroces. Esto era un nuevo susto para las audiencias. ¿Qué tal que el monstruo vive junto a ti? ¿Qué tal que lo saludas todos los días? Y esto le dio nueva vida al género. Pero ya no era lo mismo. La audiencia ya sabía la fórmula. Aunque aún a día de hoy, la fórmula sale de la tumba de vez en cuando. En la actualidad, se critica mucho el hecho de que la chica final debía ser la mejor portada del grupo. La virginal se tomó como algo en contra de las mujeres, pero personalmente me gusta darle otro enfoque. Nancy de Elm Street, Laurie de Halloween, eran niñas sin entrenamiento o ventaja de ningún tipo, y aún así lograron vencer a monstruos que fueron motivo de pesadillas por décadas. Y solo por eso yo las pondría al mismo nivel que Ellen Ripley o Sarah Connor. Pero volviendo al terror, para las audiencias, la pesadilla no terminaría ahí. A medida que el nuevo milenio emergía, el mundo se hacía cada vez más pequeño y el internet nos acercaba como nunca antes. Y así, poco a poco, horrores de lugares lejanos se escurrían en las pantallas de América. Pero eso lo hablaremos luego. Esto fue Deconstruyendo. Descansen, si pueden.